Este encuentro tiene como objetivo la presentación de 2 experiencias de aula. Ahora las personas las alumnas que lo llevaron adelante lo van a compartir, pero queríamos de alguna manera anunciar que esto es en el marco del taller de investigación 1, que se da en la carrera licenciatura en enseñanza de la matemática del nivel primario, del que participamos todos nosotros. Así que, bueno, empezamos, ellas mismas van a comentar cuál es la experiencia, cuál es el título y quiénes son las que participan. Primero les cuento los objetivos de este seminario. Es el primer taller de investigación y uno de los asuntos principales es la identificación de un tema y luego ese tema se va transformando en un objeto de indagación. A veces en los primeros planteos de los y las docentes estudiantes plantean asuntos muy generales o abiertos que son muy difíciles de indagar, sobre todo porque se prepara una planificación de una sola clase. Entonces ahora estos dos grupos les van a presentar el proceso que tuvieron en el trabajo final del seminario. Entonces un objetivo es ese, transformar un asunto, un tema, en algo de ser investigable o indagable. Y además, la elaboración de argumentos que fundamenten la pertinencia de ese objeto de indagación. Y otro objetivo más, una vez que se realiza la puesta en aula, se les pide elegir un episodio de clase en relación a esa pregunta de indagación. Y este proceso es muy interesante porque una vez que se puso en aula, se analizaron fragmentos de clase, producciones de estudiantes, se vuelve a hacer pregunta y la intención es reflexionar en torno a ella, ¿no? Si fue pertinente, si hay que hacerle ajustes, si surgieron nuevos temas que no habían sido anticipados. Un poco estos son los objetivos del primer taller de investigación. Son 3 talleres en la carrera. El segundo taller se va a cursar ahora dentro de poco. Y el foco está más puesto en la metodología, el marco teórico, en analizar más en profundidad ese episodio de clase. Después del taller 3 ya empieza la elaboración del trabajo final de la carrera. Bueno, De ahora... manera... sí, Moni. No, esto de que de manera transversal el trabajo tiene que ver con que el maestro pueda ir definiéndose como investigador en su propia aula, ¿no? En su propia práctica. Hacer ese análisis y meterse ahí a investigar qué hay dentro de lo que busca indagar, ¿no? Que será distinto en cada situación, con cada grupo. ¿Las nombramos? Sí, no nos presentamos, ¿no? Yo Por tampoco. eso. Yo dije de vos, pero... Ok. Si les parece, si no, preséntense ahora una vez que arrancan con... Elegimos 2 de los grupos, fueron 9 grupos en el seminario, y elegimos 2 trabajos. Seguramente después en taller 2 elegiremos otros para la próxima semana de Unipe Virtual. Si les parece, preséntense ahora una vez que pasamos las placas. Buenísimo, buenas tardes. Mi nombre es Sheila y soy integrante de uno de los grupos, el grupo denominado grupo número 8. Pues están las chicas que no recuerdo qué número de grupo eran, que sí, nos iremos presentando a medida que vamos hablando. ¿Les parece? Dale. Bueno, bien. Genial. Como ven ahí en la
presentación estamos hablando de la delimitación del objeto de estudio, es decir, la elección del tema. Ahora, nosotros pensamos durante todo el recorrido del taller que no había objeto de estudio sin una problematización. Estuvimos constantemente reformulando hasta dar con la clave de este objeto de estudio, que es eso que queremos ver cómo funciona. No fue que desde el comienzo del taller pudimos encontrar nuestro objeto de estudio. En el grupo número 8 nos habíamos planteado 3 cuestiones que tenían que ver con la comparación de decimales, la densidad y las equivalencias, perdón, de decimales, de fracciones y las equivalencias, y nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo foco era la dificultad de aprendizaje de eso y no en la enseñanza. Entonces ahí hubo que hacer un cambio, una nueva mirada. Estábamos haciendo una mirada docente y tuvimos que mirarla desde otro lugar, desde la práctica que estábamos empezando a transitar en este taller. Habíamos caído en una práctica reduccionista de la escuela, estereotipada. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad es que el estudiante no puede resolver algunos ejercicios de racionales, en este caso, fracciones. Lo que hicimos es cambiar este enfoque. Este enfoque pensamos 2 cosas. ¿Cuál era el problema particular y el campo temático que íbamos a trabajar? En esta especificación elegimos como campo temático los racionales, haciendo foco en fracciones, investigando la comparación de fracciones. Ese era el campo temático que decidimos trabajar. Ahora, ahí lo convertimos en investigable. ¿De qué manera? Bueno, se nos ocurrió pensarlo a través de un juego. Entonces, ahí lo que nos aparecía eran 3 variables claves: el juego, la intervención del docente y la interacción entre pares, y un objetivo central, que era ver cómo se promueve la construcción colectiva de criterios válidos, y es lo que aporta después a la pregunta que terminamos armando como grupo. Pero básicamente esta fue nuestra delimitación del objeto de estudio. No nació en la primera que pensamos, fue una construcción. Nada vino dado, nada vino que dijimos, sí, sabíamos que queríamos averiguar esto. Porque arrancamos construyéndolo, armándolo. Si quieren pasamos a la próxima diapositiva. ¿Avanzamos con otra diapo o el otro grupo presenta? Presenta la pregunta por ahí. Presenta tu pregunta del grupo de ustedes, así por lo menos la ven, y después volvemos a nosotros. Perfecto. Entonces, nuestra indagación quedó dada en esta pregunta. ¿De qué manera el juego Guerra de Fracciones, mediante la intervención del docente y la interacción de 3 pares, promueve la construcción colectiva de criterios válidos para comparar fracciones en una clase que llevamos adelante? Esta terminó siendo nuestra pregunta. Sí, acá Milagros, buenas, también del grupo 8. Sumo a esto que decía Sheila, que lo remarcaba bien. Imagínense que esta pregunta tan larga, con tantas aclaraciones, no fue la primera versión, sino como la 4ª o 5ª, que cada vez en la que íbamos avanzando en la planificación de lo que íbamos a llevar a cabo, veíamos que teníamos cosas que ajustar. Como por ejemplo esto de en la clase que vamos a llevar a cabo. Como después vamos a hablar bien de la pregunta, pero para que sepan que esta pregunta tan larga y tan específica se fue construyendo a lo largo de varias clases, con muchas intervenciones, con muchos borradores, y así quedó. Ese fue el resultado. Bien. Silvi. Nico, bueno, sí, no, pasa que no me podía desbloquear. ¿Cómo están? Mi nombre es Nicole, del grupo 5, somos el otro grupo. Así como contaba Sheila, nosotros lo que nos pasó es que al mismo tiempo estábamos cursando materias que tenían que ver con los números racionales, entonces decidimos ir para ese lado. Al igual que les pasó al otro grupo, tuvimos como varios temas a los que estábamos pensando, pero al final nos terminamos quedando con la densidad de los números racionales, porque lo que más nos conflictuaba es esta dificultad que tienen los estudiantes cuando pasan a trabajar con los números racionales y atribuyen características de los números naturales a los números racionales. Entonces, ¿qué dificultades tenían cuando se enfrentaban con este campo numérico que tenía otras condiciones distintas a las que tenían los números naturales? Entonces, decidimos quedarnos con el concepto de densidad, esta idea de que entre un número y otro hay infinitos números, que no sucede en los números naturales, y
básicamente qué estrategias y qué representaciones tenían los nenes para poder apropiarse de ese concepto de densidad. O sea, qué primeras ideas aparecían en los estudiantes cuando pasaban de un campo numérico a otro. Silvi, te doy el pie. Gracias. Así como dice Nico, esto de qué estrategias y qué representaciones empezó a tomar mucha relevancia en las discusiones que tuvimos, como decía Sheila, ese rato largo que que llevó a encontrar, afinar esa pregunta. Y nos dimos cuenta que aparecía en realidad un campo de discusión, un punto de tensión en cada vez que nos poníamos a pensar en cuál era la diferencia entre la forma de resolver un problema y la forma de expresar esa resolución. Encontramos que esos eran como dos ejes que estaban todo el tiempo ahí como haciendo balance en nuestras propias discusiones y no llegábamos a un acuerdo nosotras en la relación que había entre esas cosas. Nos dimos cuenta de que era algo fuerte y algo importante, entonces pensamos, bueno, vamos a contarles, a compartirles esto, que fue como lo más fuerte de nuestro momento de decisiones. Por ejemplo, si yo digo 1,5, yo les digo 1,5. ¿Qué ven en su cabeza? Algo aparece. Y si ustedes tuvieran que escribir eso, yo digo 1,5, eso que tienen en la cabeza, y lo escriben, y quisieran probar ahora este ejercicio jugando 1 minuto a escribirlo. Si, por ejemplo, en esa situación pensáramos en la relación entre esas palabras que yo dije, lo que a ustedes les apareció en la cabeza y lo que escribieron en el papel, seguramente encontrarían marcas bien variadas. No necesariamente lo mismo que se imaginaron es lo que escribieron, y si probablemente compartiéramos lo que todos escribimos, encontraríamos registros muy distintos de la misma idea, que es 1,5. Esto que tiene que ver con una característica de los objetos matemáticos, de compartir una variedad de representaciones diferentes, es decir, yo puedo decir la misma cosa, pero con nombres distintos, mostrándola, evidenciándola de maneras diferentes, que no pasa con otras cosas, pasa con las cosas en matemática. Iba muy pegadito con las discusiones que nosotras nos planteábamos cuando queríamos poner en foco cómo resolvían los niños y las niñas, ¿no? Por eso, ya que está proyectada la pregunta, fueron varias las preguntas que aparecieron, pero cerramos en estas que están acá. Después igual Connie nos va a contar cómo llegamos hasta acá, pero hicimos como esos dos caminos, ¿no? Pensar por un lado, ¿qué estrategias utilizan para identificar la densidad, en tanto encuentro si existe o no un número entre dos, ¿no? Ese fue como el camino para pensar en esta cuestión densa que tiene el conjunto numérico de racionales. ¿Y qué representaciones, que nosotros ahí nombramos recta numérica, fracciones equivalentes, decimales, dibujos, como algunas, no como todas, cuáles de esas representaciones usan para desarrollar las estrategias? Esto sirvió para pensar también en no solo la relación que había entre las estrategias y las representaciones, sino cuándo iban pegaditas, digamos, cuándo era lo mismo, o cuando una cosa traía a la otra y a partir de una forma de representarlo empiezo a desarrollar una resolución, o bien cómo una resolución necesitaba quizás de diversas maneras de representación para desplegarse. Incluso cómo necesitaba quizás otras maneras para contarle al otro cómo lo pensé. Entonces, en ese camino que estábamos pensando, le doy el pie a Connie para que pueda contarnos cómo es que llegamos a delimitar esas preguntas, a convertir todo esto en una cuestión investigable. Buenas tardes, soy Connie. Bueno, esto, como dicen mis compañeras, ¿no? Como que primero había muchas preguntas, era todo muy general, y lo que fuimos empezando a hacer entre el debate que surgía entre nosotras, con los docentes y la lectura del seminario, como acotar un poco eso. Entonces, una vez que decidimos el tema, decidimos en qué grupo, porque todas teníamos grupo para presentar, decidimos hacerlo en el grupo en el que yo trabajo, que Rodo también trabaja conmigo en el aula porque es del programa Foco, y esto implicaba que es un grupo que tiene muchas cosas a recuperar, pero así como tenía mucho contenido a recuperar, ya habíamos hecho un trabajo con fracciones súper potente, donde habíamos visto muchos temas que nos permitía fortalecernos y pararnos y usarlos como contenidos disponibles para responder a estas preguntas, que también la cuestión era buscar una situación problemática
que a los alumnos les sirviera para construir el contenido de densidad y a nosotras para que sea un objeto a investigar, ¿no? Una situación investigable. Entonces así fue como, teniendo en cuenta el grupo, sus necesidades, lo que ya habían construido, en que ya se había trabajado, tomamos este camino y delimitamos estas dos preguntas. Si quieren pasar a la próxima diapo. Bien, para eso pensamos en una situación problemática. Esto también nos llevó un montón de tiempo porque fuimos como pensando en situaciones problemáticas que enfrentar a los estudiantes, en pensar esto de que entre dos números racionales existen infinitos números, y fuimos como desglosando. Terminamos con una situación problemática que nos propusieron los profes, que la primer consigna era cuántos números había entre 17 y 18. Pero como contaba Connie, este grupo de estudiantes tenía ciertos conocimientos, pero tal vez el número 17 y 18 quedaba como muy lejano, entonces en un principio pensamos en el 1 y en el 3. ¿Para qué? Para que esa primera pregunta ellos vean esta ruptura de que en los naturales el siguiente al 1 va a ser el 2, y que en la siguiente pregunta, que es si podían encontrar un número entre 1/4 y 3/4, iban a decir 2/4. Pero cuando pasaron a la siguiente, que tienen 2/4 y 3/4, se iban a encontrar con que no había un intermedio inmediato. Entonces, primero planteamos esta primera versión. Pero después nos dimos cuenta que era desperdiciar de alguna manera, este 1 y 3 era desperdiciar una consigna en algo que en realidad carecía un poco de sentido. Entonces terminamos delimitando la situación a 1 y 2, para que ya en esa primera consigna ellos se encuentren en la necesidad de buscar una fracción o un número entero con coma para poder empezar a trabajar este tema. Interrumpo un poquito. Y ahí preguntaron en qué grado se llevó a cabo la experiencia, en un 7º grado. Exacto. Y lo que decía Nicole, el acercamiento nuestro de esta propuesta está pensado en un profesorado de primaria, ¿sí? Y ellas adaptaron ese problema a la escuela primaria, ¿está bien? Perdón. Y también esto de que es un problema intramatemático, que ya directamente va al tratamiento de los números y no hay una situación, porque inicialmente habíamos pensado una situación que tenía que ver como con un caminante, pero bueno, después nos dimos cuenta que la riqueza estaba ahí, y también delimitándolo a que teníamos 1 o 2 clases para llevarlo a cabo, y que después todo el análisis de esa situación iba a desplegar un montón de cosas, entonces tampoco podíamos estar muchas clases trabajando el tema, por eso fuimos directamente a los números. Si pasás, Rodo, en la siguiente está como, ahí está. Y en este ajustar un poco la consigna, bueno, nos quedó este problema, ¿no? Con tu compañero, compañera de banco, responder las siguientes preguntas, en cada caso expliquen cómo lo pensaron. Algo que no aclaré es que dentro del programa Foco lo que trabajamos fuertemente es la argumentación. En la escuela detectamos como muchos problemas de argumentación y de oralidad, entonces hicimos como mucho hincapié en eso, en las acciones en matemáticas sobre todo. Y por eso nos importaba tanto que trabajen con esos contenidos disponibles que ya habíamos trabajado, no sé, como 4 o 5 meses, y llegar a esto. En la primera actividad tenían que encontrar, bueno, un número entre 1 y 2, en la segunda entre 1 y 3/4, en la tercera entre 2 y 3/4, como ir buscando una complejidad, y en la cuarta entre 2/8 y 3/4 con ciertos denominadores, ¿no? Y llevarlos a buscar esto de que, bueno, podemos con más denominadores. Algo que nos parece relevante, que llegamos a la conclusión como después de toda esta puesta en aula, un poco fue que no solo esta necesidad de planificar la actividad, de ver qué actividad le va a servir a los chicos, sino de anticipar sus respuestas, de anticipar y de planificar nuestras intervenciones, que si bien, digamos, como nos ha pasado, te sorprenden y no el 100% podés tener de lo que te va a suceder, porque siempre hay algo, la verdad, que te puede sorprender, pero sí tener ciertas ideas para poder cumplir este objetivo, ¿no? Sin perder de vista que tiene que haber una construcción de conocimiento, de aprendizaje en estos niños. Entonces, algunas de las cuestiones que anticipamos fue, bueno, en el primero que nos digan números decimales, el 1,5, que lo escriban con coma, que lo escriban como mixto, como fracción. En el segundo, que piensen en el 2/4 o en alguna fracción equivalente. Hubo muchos equipos hubo un equipo, que es el equipo como más avanzado,
que pudo trabajar mucho con equivalencias, ¿sí? Se pensó también se planificó cómo se iba a llevar la dinámica a cabo, ¿no? Cómo íbamos a poder grabar esta clase, que si trabajaban en parejas, trabajaban en equipos, cómo íbamos a agrupar a estos chicos, todo en función, y a estas chicas, todo en función de sacarle provecho a la clase, ver qué argumentaciones hacían, y también después pensar una apuesta en común que sea enriquecedora, ¿no? Bueno, en el C, lo que nosotros creíamos como es 2/4 y 3/4, si no me equivoco, que iban a poner ninguno, porque todavía no habían logrado esa ruptura que viene de los naturales, de que hay un consecutivo, y en el D, pasarlo a fracción equivalente, que la mayoría lo podía hacer, y que podía llegar a ser como un escaloncito que nos haga rever el C si pusimos que esa no era una opción. ¿Seguimos? Nico, vos podés compartir en el chat, tenemos como una capturita de pantalla del problema. No, volvé un poquito para atrás, Rodó, porque este del problema, como para que lo tengan a mano por si lo pueden abrir en la compu, porque como vamos a estar mostrándoles cosas y el problema tiene muchos puntos, quizás si lo quieren abrir a la vez es más cómodo para que no pierdan de vista cuáles son las preguntas. ¿Puedes pasar? ¿Qué, Rodó? Chiquito que... Sí, dale. Luego algo chiquito, que la propuesta del taller también en este trabajo anticipatorio es que anticipen, planifiquen después una discusión, ¿sí? El qué va a quedar escrito después de la puesta en común, intervenciones docentes, bueno, y hicimos un machete de lo que va a quedar escrito. Obviamente después eso se va a ajustar a lo que surja en la clase y a las palabras de los chicos y las chicas, ¿no? Sin embargo, creemos que es necesaria esta intervención docente, en donde el docente es el encargada de ajustar ese lenguaje a una escritura más matemática, ¿no? Porque eso no va a surgir de ellos que escriban el lenguaje simbólico, ¿no? Algunas cuestiones. Esta intervención planificada, ¿no? Como pensar algunas ideas de... No, yo pensaba en algún momento como, ¿qué intervenciones voy a hacer para ayudar a aquellos que están trabados, a los que se trabaron, cómo necesitan avanzar, en cuál necesitan avanzar? Y también un poco recorrer los grupos en función de ir escuchando las voces para llevarlo a la puesta en común, ¿no? Delimitamos esa puesta en común, ¿no? Proponemos todo, ¿qué vamos a hacer? Somos conscientes que el trabajo es muy complejo de hacer en el día a día, ¿no? En la vorágine de las clases, sin embargo aprovechamos esta instancia de trabajo grupal, ¿no? Sí, pero también a la vez es como generar una cierta forma de trabajar, que si bien no la vas a poder hacer todo el tiempo como tan a la perfección, porque es como muy artesanal, digamos, vos podés anticipar un montón. De hecho, nosotras y las compas también, parte de la tarea era pensar las posibles respuestas y qué posibles intervenciones podríamos tener, pero Connie, que fue quien puso en práctica esto, tenía eso como, no sé, como su mochila de herramientas al momento de ir a la clase, pero después, ahí, en la cancha se ven los pingos, digamos, no hubo otra que esperar. Previsto después también. Claro, y como no, cualquier clase que nos pasa donde uno planifica por ahí un montón de cosas, y no sé, nos ha pasado que estábamos grabando y sonó el celular, era una compañera, hay que parar la grabación, llevarle el celular, ¿no? Como esas cosas que son interrupciones que en una clase también nos pasa, por más que planifiquemos, pero yo le decía a mi equipo como que para mí, una de las cosas que más rescaté fue de esto, planificar todos los momentos posibles, como tener muy en claro todo eso que voy a llevar al aula. Me parece que hace que por más que lleves solo una actividad en vez de una secuencia entera, hace más potente el trabajo que haces con los chicos. Y destaco la predisposición de los chicos y las chicas a ser grabado también, porque no es que fue una clase normal, sí, era grabaciones en todos los grupos. Sí, se grabaron esas discusiones y después se desgrabaron un laburazo de las chicas de desgrabar todo, ¿no? Fue una clase atípica en ese sentido y, sin embargo, después se olvidaron de la grabación y se soltaron. Totalmente, sí. Fue buenísimo para rescatar esas voces también que, como decía Connie, no necesariamente son las que más se escuchan, quizás en un momento de pienso grupal,
Connie eligió ciertas duplas de trabajo primero, después esas duplas se convirtieron en equipitos de 4, entonces hubo tiempo de escuchar, aunque sea a la interna de los grupos, las voces de quienes estaban resolviendo. Entonces de ahí ya pudimos además obtener un montón de información que quizás en el momento de la puesta en común, aún habiendo elegido el objetivo, qué se iba a discutir en ese momento, de todo, bueno, a veces no surgen todas esas voces. O sea que estuvo bárbaro porque ella misma podía traerlas, ¿no? Como una evocación de lo que vio cuando estaba circulando en tal equipo y qué piensa este otro equipo de lo que pasó en este equipo. Sí, y un poco también esto de la representación y las estrategias, que muchas veces pasaba que los chicos hablaban o decían cosas que después no se veían en las hojas. Eso también como que tiene un montón de potencia, porque había un montón de estrategias que usaban los chicos y que después les pasaba que no las podían justificar para que otro la entienda, que de hecho fue lo que pasó en algunos de los grupos. Que ahora vamos a ver después. Sin ese audio, claro, sin ese audio nos hubiésemos perdido de esos razonamientos que sin duda los tienen, pero que tal vez en la hoja no quedó plasmado, digamos. Exactamente. De hecho, en el que tenemos acá adelante en la pantalla, vamos a analizar ahora 2 o 3 casos particulares que nos parecen interesantes. En relación con la primera pregunta, que era encuentren un número entre 1 y 2, estos niños estaban trabajando en dupla, ¿no? Ellos dos estaban trabajando, Fabricio y Frank. Sí. Habían llegado a una respuesta, porque la propuesta era piensen juntos, lleguen a una respuesta. Habían llegado a una respuesta, pero, y que creían que era la misma. Ellos coincidieron en la respuesta, pero al momento de escribirlo, cada uno lo puso de una manera distinta. Por eso en ese mini ejercicio que hicimos hace un ratito de pensar en 1 y medio, ¿no? Acá se ven claramente como 2 maneras de expresar lo mismo, pero cuando Connie se acercó y les preguntó si efectivamente esa era la misma respuesta, si habían llegado a lo mismo, si habían puesto lo mismo, corregime Connie si me equivoco, quedaron como estupefactados, como mirando eso y diciendo, no es lo mismo, dice Frank, porque 1,5 es un número y 1 y medio es una fracción. O sea, un número no es lo mismo que una fracción, ¿no? Como trasladando esta cuestión también un poco de los naturales, de los números, cuáles son los números. Y la forma de la escritura, ¿no? Cómo el registro, volviendo a esto que decíamos, cómo la forma de escribir a veces resulta un aliado y a veces me pone en un problema. No quisiera decir que es un obstáculo, porque tendríamos que definir obstáculo, pero digo, me parece que es algo que me pone en una situación de desafío, ¿no? De mover lo que yo estaba pensando, sobre todo si se lo tengo que explicar a otra persona. Entonces, tras eso, en conjunto con los nenes, Connie planteaba, bueno, pero ¿qué podemos hacer para darnos cuenta de esto, ¿no? ¿Cómo lo podemos representar? Bueno, pero ¿cuánto vale esto que vos escribiste acá y cuánto vale esto que vos escribiste acá? Y digo esto que vos escribiste acá para no decir oralmente, no leer oralmente esos números, porque en mi elección de representación oral que hago, también voy a estar flechando la cancha, ¿no? Si yo digo, pero acá dice 1,5 o dice 1 y medio, ¿cómo saben ustedes cuál de los dos estoy leyendo? Porque en realidad puedo leer los dos con ese mismo, con una palabra que en la oralidad suena de una manera y en la escritura parece distinta. Entonces, en esto de cómo lo representamos o cómo lo podemos ver, surge la idea de trabajar con una regla, ¿no? Entonces, es poner este registro semiótico, digamos, este registro numérico, en el marco de una regla que tiene como una similitud, si quieren, con la recta numérica, que no es lo mismo, pero que va por ahí, permite ese moverse, ¿no? Moverse en una serie, por decirlo de alguna manera. Entonces, trabajando con la regla, pudieron como ir encontrando ese cachito que representaba ese medio, o ese 5 de ahí, cuál era el valor de ese cachito, y entonces poder encontrar si esas dos representaciones eran lo mismo o no. ¿Me olvidé de algo, Connie? Dale. No, pero una compa preguntó, sí, fue idea de los chicos, porque para ellos, había algo claro para los dos, que 1 y medio en la regla era 1 centímetro más la mitad. Entonces, después lo que tuvimos que trasladar es que hacíamos con ese 1 y medio escrito en fracción, si era lo mismo y no, y llegamos, después hicimos otro dibujo donde llegamos a que en los dos casos había como una parte entera más media de otra parte. Pero la regla la trajeron ellos porque empezaron por el 1 y medio en realidad. Excelente. Bueno, ¿quieren que veamos la otra? Dale.
Bueno, en esta pasó un poco lo que nosotros habíamos planificado, que es que cuando se encontraron con el problema con el primer problema en realidad así chocante, entre 2/4 y 3/4, estas dos estudiantes habían puesto que no había ninguna fracción entre 2/4 y 3/4. Pero después cuando pasaron al punto D y se les propuso esto de encontrar fracciones que tengan denominador 8, ellas sabían hacer fracciones equivalentes, resolvieron y en el audio ellas dicen como, pero entonces podemos hacer lo mismo con el otro, con el anterior. Entonces, bueno, le preguntan a Connie o a Rodo, no me acuerdo, y les proponen que, bueno, que revisen el C a ver si ellas creían que se podía resolver. Y ahí es cuando ellas proponen amplificar el 2/4 y el 3/4 para que quede, buscar fracciones equivalentes para que queden con denominador 8. Y ahí encuentran 5/8. Y se quedan con esa respuesta. Después, cuando hacen la puesta en común, surge esto de, bueno, habrá más, porque la idea también es esa, como pensar si había más. Y ahí entonces todos empiezan a buscar fracciones equivalentes con denominadores más grandes, no sé, 16, y se dan cuenta que había al final un montón de números adentro. Así que bueno, este fue como una de las cosas que nosotros habíamos pensado que iba a pasar, pero surgió de ellos espontáneamente. Entonces también acá una de las conclusiones a las que habíamos llegado era que muchas veces nosotros planificamos un montón de secuencias de actividades en un orden porque consideramos que tienen distintos niveles de complejidad, y acá pasó un poco lo contrario, porque si bien el C tenía menos complejidad que el D, los chicos usaron el D justamente para volver al C. Así que bueno, eso fue como bastante potente. Y acá lo que era, por ejemplo, el aula eran 4 equipos de 4 o 5 integrantes, y 3 de esos equipos pusieron que no. Eso era contundente para ellos. Y en un solo equipo ya desde el principio venían como reservados trabajando con equivalencia y no sé, teníamos denominador 100 y pico, porque ya estaban como sí, y bueno, esos iban más aceleraditos, pero el resto estaba convencido que no, y tuvimos que retomar esa parte, y iba pasando un poco esto, ¿no? No, pero entonces sí, bueno, los que no se daban cuenta cuando hacían el D, interveníamos. ¿A vos qué te parece? Mirá lo que pasó acá, ¿qué encontraste? Equivalentes. Bueno, y ahora entonces volvamos al ejercicio anterior. ¿Seguís pensando que no? ¿No? Como retomar si no le daban más bolilla. Bueno, en este grupo, ahora los dejo ver un minutito, a ver qué les parece que dicen estas rectas. Son todas las situaciones problemáticas, la A, la B, la C y la D. Y fue muy, muy curioso, porque era de los grupos que más dificultades tenían, pero tenían algo claro desde el vamos, y era que un entero eran 8/8. Como que ellos leyeron la primer consigna, buscó un número entre 1 y 2, y no me podían decir un número, pero sí me podían decir, no fue justo este nene que pusimos porque él trabaja con cuartos, pero era del mismo equipo que decía, yo sé que un entero es 8/8. Bueno, entonces vamos a marcar el entero, vamos a marcar los octavos y cómo podemos seguir. Y así fue como encontraron 4/8, ¿no? Como un número, no, perdón, estoy diciendo mal, 8/8 más medio, que ahora no me sale, es como un número entre 1 y 2, y siguieron usando esa estrategia de la recta numérica en el resto de las actividades. Entonces, si ustedes se fijan, pueden ver, por ejemplo, en el C y en el D, cómo ponen cuáles son aquellas fracciones que conocen, siempre marcan el entero, dividen por cuartos, después dividen por octavos, y es donde empiezan a encontrar esos números intermedios. Entonces, en algún punto también llegan a encontrar equivalencias, a buscar otro tipo de fracciones, pero necesitaban como hacerlo de esta manera. Su contenido disponible era este, un entero equivale a 8/8, no sé si son 2 medios, 4 cuartos, pero 8/8 seguro, y ahí arrancaron, y estuvieron como varios minutos antes de llegar a esto. Con Rodo pasábamos por ese grupo, los orientábamos, los íbamos escuchando, hasta que una nena dijo esto, 8/8 es un entero, bueno, arranquemos de ahí. Y ahí les quedó como la recta, como estrategia para el resto de las situaciones problemáticas. Yo lo que destaco también, el momento de planificación, es esta elección de los números también, ¿no? Que es una variable didáctica. Elegimos cuartos, octavos porque era un primer trabajo y se apoyaban en esas fracciones. Si no elegimos un tercio, quinto, ¿no? Entonces eso, el rol de los números habilita o inhabilita distintas estrategias, no es una variable didáctica.
Sí, y en función de eso también lo que decíamos antes, ¿no? Como la primera situación problemática era un número entre 17 y 18, y la verdad es que para mí ellos iban a perder, si bien era un entero, que lo podrían haber visto así, sí iban a perder como en llegar a ver cuál es la fracción que equivale a 17 y la que equivale a 18, ¿no? Era ya un contenido muy elevado. Como les decía antes, es un grupo de escuela foco con un nivel bastante bajo donde siempre hay mucho para recuperar. Creo que ese año hemos trabajado todo el año fracciones, pero desde nivel 4º grado en adelante, entonces se hicieron como 3 años en uno, totalmente, números amigables en el contexto. Porque además el objetivo era como ver esto de la densidad, no ni del tamaño de los números, era el concepto puntual, después lo trasladaremos a otros números. Igual, Connie, llegaste a ver densidad, que es un montón de la primaria, porque hay escuelas primarias donde no se trabaja la densidad de los números racionales. Bueno, voy a hacer una confesión. Cuando empezamos en marzo con fracciones y con decimales y todo, porque habían hecho un buen trabajo en sexto, entonces lo retomamos, pero cuando empezamos a ver un poco más de naturales y operaciones con naturales, hubo quien dijo, ay, por fin, ahora sí entiendo esto, como más amigable para ellos. Pobre. Pero aprendieron fracciones, eso seguro. Bueno, y acá Joaquín, que nos sorprendió, no teníamos, jamás nos hubiésemos esperado esta respuesta. Lo primero que él pone es 2/3 S, porque entre 2/4 y 3/4. Y ahí hubo que intervenir y acompañarlo para poder armar una argumentación más prolija y que se entienda lo que él estaba diciendo. Él tenía mucho capital y tenía muy arraigados esos conocimientos disponibles. Primero hace una circunferencia, que son las que ven a la derecha, tratando de demostrar que lo que él tenía claro es que 1/3 era más grande que 1/4 porque tenía menos partes el entero. Entonces, por eso podía decir que 2/3 estaba entre 2/4 y 3/4, porque era más que la mitad, pero era menos que 3/4. Y después, como él explicaba eso y se iba enredando un poco, como que él lo tenía claro, pero no terminaba de darle vuelta, hizo los dibujitos del costado de la circunferencia, como la porción individual más chiquita, y le da la sensación como que no queda tan claro que se ve. Y ahí es donde se lo invita a explicar bien esto de 2/3 es mayor que 2/4 y menor que 3/4, y hace el dibujo que marca con la flechita. Que nosotras de acá lo que rescatábamos es que él tiene tan claro lo que quiere decir y este concepto, que no hace las partes iguales, pero sí hace los enteros iguales para poder hacer una comparación. Tampoco pinta del mismo lado, no tiene esa necesidad de marcar y que cuadre bien justito, porque lo único que necesita demostrar es que eso que no está pintado en uno es más chiquito que en el otro. Pero cuando aparecieron los tercios, con Rodo nos costó como, nos pusimos los dos a entender lo que él estaba tratando de decir, porque nunca se nos hubiese ocurrido esa pregunta. Porque y demuestra cuánto le falta, claro, al entero. Exacto. Exactamente. Además, lo que es re interesante es que en realidad él lo tenía clarísimo. Él ya sabía que 2/3 era una respuesta, o sea, no había forma de moverlo de ese lugar. El problema era que no podía convencer a los demás de lo que él estaba pensando. Entonces, todas sus estrategias de representación justamente fueron para convencer a los otros, o sea, inclusive a Rodo y a Connie, de que su respuesta estaba bien y de que lo que él estaba pensando estaba bien. Pero como que nada le quedaba bien para mostrarle a los demás lo que estaba demostrando. Entonces fue como por muchas estrategias. Sí, de hecho, es interesante que los que son como barras tampoco están partidos en partes iguales, o sea, él lo tiene más que claro. Porque para él lo claro era que si lo parto en menos partes, esa parte es más grande. Entonces ya estaba para él. Yo lo que pensaba es que en el de la circunferencia, como dice Ale, no pintó, él se basaba en las partes, pero para mí, si él hubiese superpuesto esas circunferencias en algún punto, no, ya tenía todo explicado, ¿no? Como que ahí lo podía ver, estaba como confuso. Yo lo que destaco de este episodio es ese momento de incertidumbre del docente, en este caso mío y de Connie, ante una estrategia no anticipada,
porque nunca habías anticipado de trabajar en tercios, de pensar en tercios este ítem. Y ahí justamente vivimos eso. ¿Esta producción está bien, está mal? O sea, no, llevó un tiempo estudiar la producción de Joaquín, ¿no? Y además, esto que decíamos, Quiero decir perdón, algo con esto. de las variables, nosotros pensando en cuartos y en octavos, y bueno, y él puso en realidad acá otra variable en mesa donde para él era un contenido previo que estaba arraigado. Y no sé si era por ahí los tercios, pero sí esto del tamaño de las partes. No sé si se entiende a lo que apunto, ¿no? Como que... Pregunta Valeria si algún compañero logró entender esto. Sí, porque después en la puesta en común trabajamos sobre esto y lo que queda claro, vuelvo a repetir, es esto de en cuántas partes divido el entero, que era algo que habíamos trabajado mucho, entonces ahí lograron entender y su compañero también logró entender que era con el que estaba trabajando. A mí Pero me gusta fue el que más costó. Pensar, perdón, esto que decían ustedes de cómo intervenimos los docentes en que esta manera de trabajar como que nos acerca a un diálogo más horizontal, ¿no? Más como compartido, pero genuino, no porque yo me hago la que no sé, entonces te pregunto, porque como yo ya sé la respuesta, te tengo que preguntar porque soy la maestra. No se trata de eso, sino se trata de realmente ir como con oreja verde a escuchar, a mirar tu trabajo virgen de, digamos, de preconceptos, ¿no? Ir a mirar lo que hiciste y realmente preguntarte lo que estás queriendo escribir ahí, ver si yo efectivamente estoy entendiendo lo que vos me estás diciendo, pero de verdad preguntártelo, porque yo puedo haber anticipado un montón de cosas, yo sé como maestra la respuesta porque por algo puse ese problema, pero lo que de una manera puedo saber es cómo lo pensaste vos. Por más que lo hayas escrito, yo puedo leer lo que escribiste y puedo interpretar lo que escribiste, pero no sé cómo lo pensaste. Y además esa interpretación también puede no ser justa. No necesariamente yo interprete bien lo que estás queriendo decir. Entonces, eso me parece una clave re linda de este enfoque, de ponernos en otro lugar, porque también da pie a una discusión más honesta, con niños, sí, claro que sí. Pero alguien, ese es como, si no estuvo un engaño, ¿no? Es como nos hacemos los que conversamos, nos hacemos los que preguntamos, pero estamos como apurando, tironeando o tirando de las cosas para que llegue a lo que nosotros queremos que llegue. Entonces, cuando nos pasan estas cosas que nos ponen en jaque, nos recuerdan que esa es la clave y que nos sintamos o no en jaque, deberíamos poder estar siempre en esa entrega, ¿no? Honesta, de trabajo colectivo, de construcción colectiva, donde el docente también es parte de esa construcción. Sí, también el arduo trabajo de que los chicos tienen que, a los adultos nos cuesta poner en palabras y argumentar muchas veces, los chicos tienen que también poner en palabras algo que decíamos esto de, el otro no puede interpretar cualquier cosa de eso que estoy diciendo, porque tiene que interpretar lo que yo estoy pensando, y para eso tengo que ser muy claro y específico en lo que le estoy transmitiendo. ¿Y cerramos, chicas? Así Vamos cerrando, sí. Hablamos un montón ya. Sí. No, en realidad arranco para decir unas cositas. Sí. Las conclusiones nosotros las organizamos como en estos ejes, porque había mucho para concluir y además, se abrían nuevos problemas. De hecho, esta discusión sobre objeto y representación, sobre estrategia y representación, abre la puerta a nuevas investigaciones. Entre paréntesis, algo que está bueno del taller, ¿no? Algo como la cabeza investigativa, digamos, de las maestras, que no lo tenemos tan desarrollada, en esto de que una investigación capaz que es más que nada una puerta a otras, o sea, no necesariamente es algo para cerrar, sino capaz que es algo para abrir nuevas cosas. Y pensando ¿Cómo, Connie? No, digo, sin duda no está cerrado. No, pero además sigue, o sea, no solo que no está cerrado esto, sino que se abrían otros pop-ups que iban apareciendo ahí y que había como que guardar en una cajita para más adelante poder profundizar si nos interesaba ahí. Entonces, organizamos en esto, en la relación entre lo que anticipamos y lo que efectivamente sucedió. Díganme si hay algo que dejamos sin mencionar antes, yo para no tomarles más tiempo a las compas, pero creo que de estas cosas ya las fuimos diciendo a lo largo. Esto justamente lo de Joaquín, lo de lo que habíamos anticipado y que nos sorprendió, eran un montón de resoluciones que no esperábamos. No esperábamos. Esta dificultad de los problemas, que no necesariamente tenemos que ir con un orden, digamos, de complejidad creciente, sino que a veces en realidad es como el mismo problema y sus partes el que va permitiendo ir hacia atrás, hacia adelante para seguir pensando el problema.
esta participación en las discusiones, como decía Connie, ¿no? de que aquellos que no necesariamente tienen la voz más alta, sea el docente quien pueda gestionar que esa voz aparezca sin poner palabras en su boca. Pero Sí. algo que sucedió fue que, como se trabajaba la oralidad y la argumentación, sí pudimos que todos, absolutamente todos, participen en los pequeños grupos. Entonces después por ahí, cuando en la puesta en común les daba vergüenza o no alzaban la voz, bueno, ahí es donde mi rol docente les prestaba la voz, ¿no? Entonces, bueno, saben, yo pasé por este grupo y eso, porque esto de pasar por los grupos también, ¿no? A recabar esta información que me sirve para la puesta en común. Entonces, bueno, fulanito me dijo tal cosa, a ver, ¿ustedes qué opinan? Y ahí es donde el chico, la chica se anima por ahí a decir, sí, yo hice esto, ¿no? Como, bueno, la verdad es que se logró. Sí. Después acerca de la relación entre viejos y nuevos conocimientos, está vinculado con esto de los conocimientos que ellos tenían acerca de las fracciones y que les permitieron resolver esta situación para alcanzar un nuevo conocimiento. Por ejemplo, los estudiantes que trabajaron a partir de las equivalencias con los octavos y los cuartos, o los que tuvieron esta situación con el 1,5 y el 1 entero y 1 medio, y encontraron estrategias para poder fundamentar si eran lo mismo o no eran lo mismo. Y bueno, y por último lo que buscábamos responder, que bueno, siguió medio abierto en realidad, porque bueno, no sabemos si viene primero la representación o la estrategia, pero bueno, creemos que van de la mano. Eso, creemos que hay como un diálogo, hay una interacción entre esas cosas que es personal, que tiene que ver también con el propio trayecto en relación con cómo expreso las cosas o cómo resuelvo los problemas, pero que se construye colectivamente en la clase, en el espacio de pensamiento colectivo, desde este lugar honesto que estábamos diciendo recién, para explicarme cómo pienso, para explicarle al otro, incluso para explicarle al docente. Entonces, en esa interacción es donde vemos la riqueza de pensar qué relación hay entre las representaciones y las estrategias. Así que nos queda una nueva investigación para adelante. Para el taller 2. Claro, para el taller 2. Muchas Bueno, gracias. le damos la palabra a nuestras compañeras. Gracias. Gracias por escuchar. Gracias. Bueno, por acá Milagros de vuelta del grupo 8. Nosotras trabajamos, bueno, primero que cuando nos presentan el taller, como había anticipado mi compañera, se nos ocurrieron un montón de temas a trabajar vinculados a las fracciones. Sabremos que es un tema riquísimo, que hay muchas ideas que los chicos ponen en juego, estas rupturas con los naturales, como muchas cosas desafiantes. Entonces, en un principio nos llenamos de temas posibles para investigar. Y después cuando supimos que teníamos un tiempo acotado de una clase, cuando ya nos fuimos centrando más en la dinámica del taller de investigación, bueno, acotamos y fuimos cerrando un poco el campo de investigación, como decía antes mi compañera. Nos centramos nosotros en la comparación de fracciones, nos interesaba saber qué ideas tenían los alumnos. Volvé, Rodo, porfa, para la otra, después vamos para esta. Nos interesaba saber qué ideas tenían los alumnos para comparar. Sabemos que hay cosas que se arrastran de los números naturales, esto de el valor absoluto del número, el tema de las fracciones equivalentes, también pensar que dos números pueden representar una misma cantidad. Entonces, había muchas cosas potentes, muchas ideas en la comparación que, bueno, nos llamaban la atención y nos parecía que era potable investigar en este tiempo. Después nos definimos también, como ven ahí en la pregunta, con ir por un juego, la guerra de fracciones, que, bueno, después más adelante mi compañero lo va a contar brevemente para los que no lo conozcan de qué se trata, pero definimos esta propuesta porque el juego nos permitía cosas muy importantes y valiosas para nosotras, que era el tiempo. No iba a ser necesario llevar una secuencia larga de actividades, sino que al final en 2 clases pudimos resolver esto que nosotras queríamos indagar. Después que también iba a ser una propuesta atractiva para los chicos, que los iba a convocar a participar, no era una propuesta de ponerse a resolver cosas, sino, bueno, ponerse a jugar y después con eso del juego, bueno, ahí sí ponerse a pensar más cosas. Y también que el juego nos iba a permitir indagar en estas ideas, porque van a ver más adelante, mi compañera lo va a comentar, nosotros no les hicimos solo jugar, sino que también tenían que escribir algo cuando jugaban,
en lo que ellos explicitaran, bueno, por qué tomaron esa decisión, por qué hicieron esa jugada, por qué definieron eso. Entonces, este juego nos daba eso. Bueno, fue como dijo mi compañera antes, la pregunta modificada muchas veces, la necesidad de que se vinculara con la situación real de lo que íbamos a investigar, por eso en esta clase, con las intervenciones docentes, las intervenciones de los pares, también no caer en generalidades, ¿no? De esto de el juego de guerra de fracciones promueve la comparación de fracciones, la construcción de criterios, sino ir, bueno, en esta clase que vamos a llevar a cabo, como fue necesario ajustar bien la pregunta para que reflejara lo que íbamos a investigar, y creo que logramos transformar esa preocupación, esa inquietud que teníamos en un principio a un problema de investigación que fue llevado a cabo, que lo pudimos acotar y luego investigar. Así que logramos ese paso que se propone, creo que como objetivo en el taller de investigación. Sí, una cuestión que discutimos es esto, no es que el juego promueve estas estrategias, obviamente el juego solo no, sino las intervenciones docentes y las interacciones entre pares. Y un poco también pensando con lo que habían conversado las chicas del grupo anterior, hacer foco la parte de argumentación, de esto que tomo una decisión, lo tengo que bajar, decir por qué, y en conjunto, no quedarme como porque sí y en la dinámica del juego, construir algo después. Y ahora mi compañera les va a poder seguir explicando. Bueno, me presento, buenas tardes, me llamo Noelia. Como me comentaron mis compañeras, planificamos estas actividades, ¿sí? En 2 clases. La primera clase fue, nos abocamos directamente al juego para que los chicos puedan explorar, conozcan las reglas del juego y también que la docente pueda conocer o ir explorando qué estrategias de comparación utilizaban estos chicos. No les comenté, estas actividades fueron para un 6º grado de Capital Federal, una escuela pública, específicamente en el barrio Parque Chacabuco, no sé si conocen. Eran 15 estudiantes, de los cuales 2 tenían adaptaciones curriculares. Muy importante, ¿no? Las decisiones que tomó la docente, que fue una de nuestras compañeras, Jessie, que más adelante nos va a contar un poco, ¿sí? Por las dudas no aclaré, entre todas planificamos estas propuestas, y ella, una de nosotras, tenía que llevarlo a cabo. Mi compañera Jessie conformó distintos grupos de 4 integrantes, uno de 5, teniendo en cuenta, ¿no? La diversidad en el aula, distintos puntos de partida de cada uno, y también decidió con qué cartas trabajar con cada grupo, ¿sí? Sacó algunas que eran muy fáciles, o, por ejemplo, se repetían muchos números enteros, entonces decidió sacar esas cartas, o algunas que se les podía dificultar a estos grupos con adaptaciones curriculares. No sé si conocen el juego de guerra de fracciones, si lo quieren poner, es como el juego de la guerra, de las cartas. Por lo general, 2 jugadores tienen 2 mazos de cartas, la misma cantidad, y al mismo tiempo tienen que dar vuelta de una carta, gana el que tiene mayor número. En este caso, las cartas son de fracciones. No voy a ver los mensajes, ahora en un ratito respondo, perdón, pero porque si no se me tilda. ¿Sí? No sé si alguna de mis compañeras puede responder. Ahí vamos poniendo, y vamos poniendo nosotros. Si entro, sí. No me deja ver, me llega la notificación. Flavia, si las cartas las hicieron ustedes. No, venían de una caja de matemática. No sé si mis compañeras son más expertas en 2º ciclo. Eran de Capital, la caja de juegos de matemática del gobierno de la ciudad es un material que llevó a todas las escuelas hace algunos años, que incluye varios juegos. Dentro de estos juegos, varios mazos con estas cartas con fracciones. Está disponible en la web, por si alguien lo quiere buscar y descargar, está disponible también. Sí, aclaro, no solamente están los mazos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino, en este caso, era un mazo que en algún momento llegó desde Nación. Pero todos están en el internet y se pueden encontrar para imprimir. Incluso ven ahí que en la segunda fotocopia los usé para que quede como más linda la fotocopia.
También quiero aclarar, me presento Romina, también soy del grupo, preguntaron si se modificó el juego. No, el juego no se modificó. Lo que se modificó fue qué cartas les presentábamos, a qué grupo en específico, porque conocíamos, bueno, Jessy conocía el grupo, entonces no se modificó el juego, sí las cartas que se le entregaron a los chicos. Bien, ahí como pueden ver... Perdón, ¿no? Sí, lo interesante de la planificación fue este registro, ¿no? Esta tabla en donde los estudiantes tienen que argumentar el por qué ganó esa carta, ¿no? Exacto. Bueno, esas fichas de registro las diseñamos nosotras. Sí, acá lo importante era, bueno, los grupos eran de A4. Cada ficha de registro la tenían de a parejas, ¿sí? Tenían que dar vuelta de una carta en parejas, de a dos. Entonces, bueno, cada uno tenía que ir registrando. El equipo 1, no sé, sacaba 2/4, el equipo 2, 1/6. Y ahí tenían que decir qué fracción era la mayor, ¿sí? Ahora, en parejas con sus compañeros, tenían que ponerse de acuerdo, ¿sí? Porque también está esto, es de a dos el trabajo, no es individual. Tenían que ponerse de acuerdo y poner en palabras, argumentar el por qué era mayor, ¿no? También un poco salir del juego de, bueno, ganó esta y punto, ¿no? Nuestro trabajo, la primera clase estaba abocada a esto, al trabajo de la argumentación. Y otra cosa que también nos pareció interesante, perdón, no solo el ponerse de acuerdo con un otro, sino también es organizar las ideas, ¿no? A veces tenemos muchas ideas potentes, valiosas, y a veces se dificulta, ¿no? Organizar esas ideas para poder escribirlas en la planilla. Y al mismo tiempo, después esas ideas poder volcarlas en la oralidad. Bien, la primera clase entonces se trató más que nada explorar el juego, ¿sí? La docente, perdón, Rod, te voy a pedir para atrás. Explorar el juego, conocer las reglas, ¿sí? Observar qué estrategias de comparación utilizaban los chicos y chicas. Y la clase 2 se iba a abocar nosotros el trabajo de investigación, el análisis, ¿sí? Donde también les entregamos una situación simulada, un juego simulado, una actividad simulada de este mismo juego de guerra de fracciones, donde aparecen 3 jugadas. La primera jugada, bueno, aparecen 2 cartas con el mismo denominador, la segunda con el mismo numerador, y en la tercera con distinto numerador y denominador, como van a observar, pero que a ambas le falta un pedacito para llegar al entero. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque la docente, Jessy, se había percatado en actividades anteriores que los chicos utilizaban como estrategia de comparación esto de cuánto les faltaba para llegar al entero. Entonces nos parecía un desafío para los chicos. Tanto que también en la clase 1, al jugar con cartas, también corremos el riesgo de, bueno, estamos jugando al azar, ¿no? O sea, hay que ver qué carta te puede salir, si son todas enteros, si se empatan, si son muy fáciles. Entonces, la idea era presentar esta actividad ya con fracciones que nosotras pensemos que tengamos un objetivo en común. Y en esta actividad también, en pareja, se tenían que poner de acuerdo, tenían que justificar, argumentar cuál era más grande, por qué, pero en la última jugada, en la tercera, ya hay una frase escrita, ¿sí? Simulada, que algún jugador escribió, que habían empatado, porque le falta un pedacito para llegar al entero, y ahí tenían que validarla si era correcta o no, ¿sí? Y poder argumentarla. Bueno, acá voy yo de vuelta. Nosotras, varias ya habíamos jugado este juego en el aula en años anteriores, entonces esto también nos permitió anticipar qué cosas habían pasado estas veces que lo habíamos jugado, como bueno, ya íbamos conociendo el juego, que eso también muchas veces nos pasa a los maestros, bueno, hacé antes el problema, fíjate, conocé antes el material, mirá antes el video, bueno, conocer el juego también nos dio una ventaja de poder anticipar qué estrategias podían surgir. Algunas de las estrategias que pensamos fueron la representación gráfica, que es un clásico con fracciones que vayan en los dibujos, que de todas formas un solo grupo recurrió a esto y no le fue tan bien, porque esto de representar y querer dibujar, a veces no somos del todo cuidadosos o no tenemos en cuenta ciertas cosas que nos pueden llevar a cometer un error en la comparación, pero bueno, surgió y era algo que habíamos esperado. También que compararan aplicando la lógica de los números naturales,
Esto de si en la carta aparece un número grande, no sabía, una, por ejemplo, eran 3/8 y la otra era 1/6, y bueno, miraban más que si era un 3/8 que el sexto, como se fijaban más en eso, en los numeradores, qué número aparecía, el tamaño. Hubo varios grupos que usaron esa estrategia y compararon erróneamente. Después que recurren a fracciones equivalentes o que utilicen sumas, estas estrategias no aparecieron, no fue algo que utilizaron, esto de buscar, de igualar denominadores, por ejemplo. Y las que sí más surgieron, que fueron, bueno, las que nosotros también más esperábamos, eran que comparen, que se apoyen en si la fracción que tocaba era igual a 1/2, más de 1/2 o menos de 1/2. Todos se iban fijando, tengo la mitad, tengo más, tengo menos. Y otro también, que tengan en cuenta lo que faltaba para llegar al entero. Que, bueno, como comentó antes Noé, ya Jessie, que era la docente del grado, había visto que esto sucedía, que los chicos tenían en cuenta cuánto le faltaba a la fracción. Entonces, en esto ellos se apoyaban en lo que sabían, en lo confiable. Y bueno, varios grupos recurrieron a esto y lo explicitaron en sus explicaciones. Nosotras no vamos a compartir todos, nos vamos a abocar a un caso, pero bueno, fue de lo que más surgió estas estrategias. Y en esto de pensar cuánto le falta para llegar al entero, también como lo teníamos ahí muy presente, muy fuerte, fue lo que propusimos en esta clase que ahora va a desarrollar mi compañera, pero que fue distinta en esta tercera situación. ¿Por qué incluimos esta frase? Porque a veces esto de cuánto le falta para llegar al entero no siempre me sirve como método de comparación, o en qué situación me puede servir para poder comparar. Así que bueno, le cedo ya a Jessie para que pueda comentarles. Bueno, acá estoy, ya hablé, pero no me presenté, soy Jessica. Bueno, yo fui la maestra que llevó a cabo esta experiencia. Éramos varias maestras igual de nuestro grupo que estábamos en estos grados, pero bueno, se dio en mi grado. El episodio que decidimos analizar tiene que ver con este último ejemplo y obviamente con la puesta en común. En este ejemplo, como ya dijo Noé, le proponíamos una respuesta que ellos tenían que validar o no, ¿no? Esto de, bueno, empatamos porque las dos fracciones les falta un pedacito para llegar al entero. Y bueno, lo que vamos a mostrar a continuación, que vamos a leer un poco, tiene que ver con la puesta en común, ¿no? Después de todas las actividades en general en el grado, fuimos trabajando todo el año sobre las puestas en común. Para la primera clase donde solo jugaron, esa puesta en común tenía que ver nada más con compartir esas estrategias, pero no nos pusimos a sistematizar mucho, porque bueno, como dijo Noé también, eran muy variadas la cantidad de cartas que habían salido. Entonces, si nos deteníamos en absolutamente todos los ejemplos, íbamos a tardar un montón. Ya en esta segunda clase, sí, nos detuvimos en los 3 ejemplos, y en este caso ya estábamos analizando el último ejemplo, que era poder decir si estaban de acuerdo o no. La realidad es que empezamos acá, como podemos ver ya en la primera parte, la primera respuesta que salió bastante en común fue que, para mi sorpresa, que estaban de acuerdo, que eran fracciones equivalentes. ¿Por qué para mi sorpresa? Porque mientras yo pensaba en esto, decía, claro, estamos acostumbrados a que cuando les damos algo para que estén de acuerdo o no, como lee esto y decime si estás de acuerdo o no, ellos un poco saben que en realidad no tienen que estar de acuerdo, ¿no? Como que siempre les vamos a proponer algo para que lo discutan. Sin embargo, acá dijeron, no, sí. Ahí Lucía en la línea 10, si pueden ver, dice, sí, ya habían respondido todos que sí, porque son fracciones equivalentes y además a las dos les falta un pedacito para el entero. Punto. Voy a preguntarle a otro grupo y acá ellos agregan una información. Vuelven a decir, sí, a cada uno le falta un pedacito, pero Axel, ahí en la línea 12, dice, a Juan le falta 1/6 y a Lola 1/8. Sin embargo, ellos dicen esta información, pero no la registran tanto. Simplemente dicen, bueno, le falta un pedacito a cada uno, como si fuesen iguales esos pedacitos, ¿no? Todavía no lo problematizan mucho. Ellos lo dicen y listo.
En el medio surge, en este grupo que, como decía, no, era un grupo que por ahí le costaba un poco más, que tenía algunas compañeras con adecuaciones. En este caso, incluso en ese grupo hay una línea que está aprendiendo el idioma español, entonces como un poco más complejo. Empezó a entrar también la lógica de los números naturales, ¿no? Pero eso, como nosotros ya lo habíamos discutido en la primera clase y lo estábamos viviendo, lo veníamos discutiendo, fue bastante fácil salir de ahí, ¿no? Como, bueno, entre todos pudimos recordar que, ¿no? Bueno, que no es lo mismo que los números naturales, que las fracciones es distinto. Es más, en eso que acá no lo agregamos, si querés, Ro, podemos pasar a la siguiente. Hay una de las niñas, Lucía, que va a resonar mucho, les dice, no lo tenemos acá, pero dice que cuando yo les estoy preguntando si estaban de acuerdo o no, dice, no, son más grandes los números que contienen esas fracciones, pero no son más grandes las fracciones. Como que había algo claro ahí para la mayoría de ellos, que no tenía nada que ver si había un 8 en esa fracción, sino dónde estaba ese 8, cómo estaba, qué función cumplía, ¿no? Y esto de si lo parto en más partes, es más chico, es más grande, como que ya fue una discusión que ya se había dado. En el medio de estos dos recortes, mientras estamos discutiendo todo esto, este grupo de Lucía, de Zoe y algunos más, empezaron a hablar entre ellos. Esta fue como la parte más interesante, ¿no? Entonces yo les pido, por favor, que presten atención, que estábamos discutiendo entre todos, y con mucho respeto, pero me dijeron un poco, no, señor, cállate que estamos discutiendo, estamos debatiendo sobre esto. Bueno, les dije, genial, pero tratemos de discutir entre todos. Y claro, ellos les pasó esto que acá empieza a decir Zoe en la línea 42, que es el segundo fragmentito que pusimos, que empieza a hablar, dice, habían dicho como que, y mira el grupo de Martina, que es el grupo de Axel, que antes nombró esas partes, ¿no? Nombró, ya no estaba diciendo, le falta un pedacito a cada uno, no, le falta un octavo y le falta un sexto. Sin embargo, ellos diciéndolo, no lo estaban teniendo en cuenta. Ellos lo decían como si les faltara un pedacito. Pero este grupo sí les resonó. Sí dijeron, ojo, no dijeron un pedacito, dijeron un octavo y un sexto. Y nosotros estábamos teniendo recién como empezaron a hacer toda una conjetura y empezaron a explicar, ahí Lucía dice, a este le falta un octavo, perdón, que lo veo muy chiquito, para llegar al entero, y a este le falta un sexto. Y un sexto es más grande que un octavo. Entonces, esta es más grande, como que descubren, ¿no? Ahí lo puse con exclamación, porque realmente fue como un grito de descubrimos acá lo que estaba pasando, y pudimos empezar a llegar a esa conclusión de, claro, sí, a los dos les falta un pedacito, pero no es el mismo pedacito. A uno le falta un pedacito más chiquito que al otro, y por ende, no son fracciones equivalentes. Eso que estábamos diciendo antes, que lo escribimos, que eran fracciones equivalentes y que por ende habían empatado, ya no, porque no les falta el mismo pedacito. Y lo más rico de toda esta situación es que si no hubiese estado este momento de puesta en común, de charlar entre todos, y de que un grupo pueda expresar esos pedacitos en fracciones, en el nombre, en la cantidad, no se hubiesen dado cuenta, ¿no? Y si pasamos a la siguiente, vemos que, bueno, después estaba este segundo trabajo que era, si ven ahí, tienen las dos respuestas, ¿no? La primera respuesta donde ellos ponen sí, porque son dos fracciones equivalentes, como muy convencidos, y después, bueno, la propuesta fue, bueno, genial, lo explicamos entre todos, pero ahora hay que escribir esa respuesta. Y hay que ponerle palabras para poder explicar por qué no, porque tenemos que tratar de entenderlo. Esto llevó un tiempo igual, porque la idea era también que lo entiendan todos. Al mismo tiempo nosotros fuimos escribiendo en un afiche los distintos criterios que íbamos teniendo en cuenta, ¿no? Y en este caso, bueno, puso ahí al final que no, porque
Al 7/8 le falta 1/8, pero al 5/6 le falta 1/6, y 1/8 es más chico que 1/6. Entonces 7/8 está más cerca del entero. Y bueno, ahí surgió un poco la magia. Sí, lo que nos llamó mucho la atención es la importancia esto de escucharse entre ellos, ¿no? La puesta en común, porque la resolución y este cambio de respuesta en este grupo no surgió de la intervención de la maestra directamente, sino de los chicos mismos que nombraron estos pedacitos que faltaban. Y escuchando al otro dijeron, pará, porque no son la misma cantidad. Hasta le hicieron callar a la seño, parecía, estamos discutiendo sobre esto porque nos resonó un montón. Y a pesar de que la verdad que hicieron todas las anticipaciones que nosotros habíamos pensado, nosotros no tuvimos en cuenta la anticipación de la puesta en común. Sí, la de los gráficos, que como decía mi compañera antes, surgió, pero no fue más que se le dificultó, por esto de que ellos no pudieron hacer el entero en una escala donde ellos les sirviera, se complicaron al no poder hacer el entero bien, fue una dificultad. Entonces, esa anticipación que nosotros pensamos que iban a utilizar más que la del gráfico, la descartaron enseguida. Después tuvieron el tema de comparar con números naturales, también fue una anticipación nuestra, que solo lo usó un equipo, y la que sí más resonó fue esta de a ver cuánto le falta para llegar al entero. Pero bueno, lo más enriquecedor para nosotros fue esto de decir, no anticipamos la puesta en común, no anticipamos que se iban a escuchar, que iban a escuchar los argumentos del otro, y que iba a cambiar el foco del maestro-alumno, ¿no? Porque en este caso ellos estaban escuchando a sus compañeros. Y ahí pudieron revertir, y como mostraba la diapositiva anterior, pudieron poner no, y después hicieron una flechita y pusieron, bueno, no, sí, tienen razón. Entonces para nosotros eso fue súper importante. Y la importancia también de esto de trabajar la puesta en común, porque esto se nota un trabajo del docente o del grupo, que es un trabajo que se tiene que hacer progresivo. Esto de que se puedan escuchar y que puedan responder sobre otras preguntas o escuchar al compañero, es un trabajo progresivo que se tiene que hacer en todos los años, no solamente en los años más grandes, sino es algo progresivo que se puede trabajar desde los primeros grados y va a ser más significante para ellos en años siguientes, ¿no? Sí, y agrego yo algo también, porque mi compañera Jessica no lo va a decir, que es la que llevó a cabo, también el gran trabajo que se hizo con este grupo a lo largo de todo el año de construir este tipo de puesta en común, porque no se utilizó para corregir si estaba bien o estaba mal, hacer un tilde o no en la hoja, sino que se utilizó la puesta en común para que las ideas se pongan en juego, para que se compartan las ideas, y a partir de esa socialización de ideas surge esto tan significativo, tan importante, que nosotras quizás no esperábamos que suceda así espontáneo en la puesta en común, capaz más en los pequeños grupos, pero gracias a este trabajo que ella realizó y también que los chicos fueron adoptando a lo largo de todo el año, la puesta en común fue un espacio igual de rico que el trabajo en pequeños grupos, o sea, igual de importante. Yo destaco eso, ¿no? El rol docente a la hora de relacionar distintas estrategias, que es lo que nos corresponde a nosotros docentes en la puesta en común, ¿no? Sí, re interesante el rol docente en esta puesta en común. ¿Algo más? Sí, perdón. Voy a sumar solamente que lo difícil que les resulta a los niños y las niñas fundamentar, poner en palabras eso que ellos quieren explicar. Matemática muchas veces nos pasa que, pero profe, lo hice mentalmente, ¿no? Y bueno, yo tengo un trabajo demasiado intenso por momentos de, bueno, sí, pero en la mente pasó algo, en la mente hubieron algunas cuentas, hubieron algún razonamiento, tratemos de escribirlo y tratemos después de poder compartirlo, pero bueno, es un trabajo que está bueno, como decían las chicas, poder empezarlo desde muy chiquitos, con fundamentar siempre esas decisiones que toman, por qué resuelven de esa manera. Y después, bueno, claramente yo lo trabajé mucho con ellos, pero ellos también venían de un recorrido, llegando a 6º grado, ya habían pasado esos 5 años escolarizados donde de alguna manera habían trabajado eso, ¿no? Después es insistir y tener mucha paciencia también, ¿no? Porque a veces a los docentes nos pasa
de esa ansiedad bueno, dame la respuesta que quiero tener, ¿no? Y entonces te voy guiando y te voy hablando con un tono como sugestivo y te voy diciendo como la respuesta de una manera que creas que vos la diste, y en realidad no, es esperar, dejarlos reformular, dejarlos tratar de explicarlo. Algunos lo van a hacer con muchas más palabras, otros con menos, pero bueno, de eso se trata. Ay, valoro mucho esto de planificar momentos de la clase de escritura también, ¿no? En no quedarnos en las explicaciones orales, porque esto le pasó a los dos grupos, ¿no? Esa diferencia entre una explicación oral y después hay que escribirla, ¿no? Y de qué manera lo represento, ese pensamiento o el lenguaje oral en lo escrito, ¿no? En planificar momentos de escritura, discusión de argumentaciones escritas. Es interesante eso también. Bien. Si les parece, hacemos un cierre. Y algunas cuestiones que destacamos es este rol productores de los chicos y las chicas, y además de los docentes también, ¿no? En el seminario del taller, en este caso. La importancia de la planificación de las clases, estas cuestiones que dijimos antes, de las variables didácticas a tener en cuenta, de las anticipaciones de estrategias, inversiones docentes, bueno, eso lo trabajamos en el taller también y va a seguir a lo largo de la carrera también, de la licenciatura. Y lo que vimos en los dos grupos es la potencia de las interacciones, en particular entre pares, y además interacción docente-estudiante, ¿no? O los grupos. Y en particular en cuanto a estos docentes que son estudiantes de la carrera, esta construcción de herramientas, a la hora primero de elegir un episodio de clase vinculado a la pregunta, ya eso es difícil, y después este análisis que hicieron los dos grupos del episodio, ¿no? Y lo que destaco también es que en una planificación se trabajó un problema intramatemático y en otro extramatemático, y ambas clases fueron muy potentes. Sí, un poco esto de desmitificar de que si damos un problema intramatemático, entonces no se van a enganchar, y no sucedió eso porque fue una clase muy potente. Y el uso del juego también. Si no es que fue jugar por jugar, sino hubo detrás una intencionalidad didáctica, ¿no? De trabajar las relaciones entre las fracciones en este caso. ¿Y alguien quiere decir algo más de las conclusiones? Chicas, Moni. Yo quisiera decir una cosa que tiene que ver con algo que puso una compañera Valeria en el chat, ¿no? Que ella dice, a los estudiantes les cuesta escribir lo que piensan y dudan de cómo redactarlo. A veces no le encuentran el sentido si el objetivo era resolver el problema, ¿no? Creo que eso habla mucho del contrato didáctico, digamos, de lo que nosotros en realidad históricamente consideramos como, ya terminé de hacer, ¿no? O sea, ¿dónde termina el hacer matemático? ¿Qué es lo que nosotros como docentes proponemos que suceda en nuestra clase? ¿Dónde está el foco? ¿Dónde es el final? ¿El final es la respuesta del problema? ¿Qué implica la respuesta? ¿Solo respuesta a 2 puntos tal cosa? Eso me parece que es algo que sí se puede construir desde muy, muy chiquitos, como decías, las chicas más temprano, ¿no? O sea, yo me especializo en inicial, soy maestra de inicial, por eso estoy ahora estudiando para crecer, pero en inicial, desde inicial tranquilamente, digamos, hay mucho puesto en explicar, porque además la forma de representar tiene que ver mucho con la oralidad, o ciertas cosas más bien gráficas, de a poquito se va incluyendo otro tipo de lenguajes. Entonces, si eso ya entra en el contrato que tenemos de cuando estamos en matemáticas, se trata de todo, se trata de hacer algo, pero saber por qué lo hice, de podérselo explicar a otro, de que esa explicación me ayude a pensar otras cosas, como esto de escucho lo que dice el otro, como les pasó, eso es genial, esa situación que pasó, ¿no? Que escucho lo que dice el otro y entonces me cambia mi manera de pensar. También Rosario ponía algo en el chat más en relación a estos intercambios.
¿no? Que obligan justamente a eso, a una construcción que habla de un modelo, digamos, de aprendizaje diferente. Y en la medida en que desde chiquitos chiquitas vayamos en este modelo, probablemente llegadas a adultos, al momento de escribir una explicación, no nos resulte, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿No? Sí, Está lo más fuerte eso que la resolución. Digamos. Sí, el desafío es en que se enganchen el por qué es válida esa respuesta, ¿no? Siempre vuelvo a la geometría, no sé. Yo uso el transportador y mido los ángulos y son iguales. Y el por qué son iguales independientemente de la medida, ¿no? Y porque uso propiedades de isósceles, uso la circunferencia, son radios, bueno, ¿no? El desafío nuestro es engancharlos en por qué vale eso que estoy afirmando, ¿no? Sí, yo quería decir algo respecto a algo que dijeron varias de ustedes, pero también de este desafío de que los chicos puedan poner en palabras eso que Jessica les decía, bueno, pero ¿qué estás pensando? Hiciste una cuenta. Digamos, entre comillas, ese ejercicio es necesario que esté presente en el aula bastante, digamos, ¿no? Bastante y a lo largo de toda la primaria. Entonces sale de convertirse nada más que en alguna vez que él tiene que poder contar o argumentar lo que pensó, porque pasa a ser una práctica y lo tenemos que ayudar, ¿no? Porque probablemente de primera eso no aparezca. ¿Cómo hacemos para nosotros acompañar a que eso que estuvo dándose vuelta en el razonamiento de cada uno de ellos salga, quizás hasta escribirlo nosotros, acompañando también una frase que dé posibilidad, que acompañe eso que pasó por la cabeza de ellos? ¿Alguna al final hizo alguna pregunta de esto y lo valoró? Yo creo que en la medida en que eso pase a ser un objetivo, va a Y me pasar. parece, y me parece que estas instancias y tanto el recorrido del seminario donde trabajamos en grupo y se hacen debates, ¿no? Valoran esto de qué interesante sería poder trabajar con pareja pedagógica en el aula donde podamos debatir y construir juntos, ¿no? Que siempre a veces uno está muy solo, porque sin duda lo más rico salió del análisis que hicimos en compañía. Claro. Sí, sí. Si les parece, si tienen alguna pregunta, sugerencia, duda, aporte, habiliten la cámara. En lugar de escribirlo en el chat, si les parece, nos escuchamos un ratito. Hay un rato más. ¿Alguna? Lau, ahí hablas del aprendizaje colaborativo. Algo más, si querés decir, Lau. Rosario. Rosario. A ver, Rosario. Está muteada. Estoy con doble dispositivo, perdón, porque se me rompió la compu. Así que hablo del teléfono. Bueno, primero agradecer este espacio. Yo terminé la licenciatura en el 2024 y bueno, hemos pasado, también nuestro trabajo final fue de racionales y la importancia de pensar con un otro, ¿no? Sí, solo prendí la cámara para poner en valor la placa que teníamos inicialmente, la defensa de la educación pública, compartiendo también que esas cartas del juego de guerras de fracciones podemos recuperarlo de un plan, del plan Matemática para Todos, que tuvimos una gestión con Agrasar y Chemelo, está en Cuadernos para el Aula 5, y es valioso para quienes tal vez no lo conocen, está el aporte de estas autoras tan queridas, ¿no? Todos las conocemos. Sí. Y bueno, y por el otro lado, también compartir esta idea que puse como pregunta. A veces decimos que a los niños les cuesta, y en realidad en lo personal, a partir del estudio, es pensar, ¿les cuesta o cuántas oportunidades le han dado o le hemos dado
de poder poner en palabras, ¿no? Hacerlo, como dijo Mónica, objeto de enseñanza, en realidad de primaria, pero también podemos iniciarlo con los niños en el nivel inicial, tironeando, ¿no? Que nos cuenten, darles la voz, habilitarles la voz frente a un problema. Bueno, gracias, excelente todo. A vos, Rosario. Gracias, Rosario. Bueno, nos sumamos a las palabras de Rosario en apoyo a la defensa de la educación pública. Y acá charlábamos un poco esto de en ambas propuestas que presentaron en estos dos grupos, como el aprendizaje colaborativo, que justamente dándole la palabra a todos las estudiantes de un aula, generan nuevos interrogantes, generan nuevos aprendizajes y también cómo colabora en aquellas cosas que por ahí no contestaban como que no se podía, y después a raíz de alguna intervención y alguna respuesta de los estudiantes hacían a que justamente se les prendiera otra lucecita más para preguntarse más cosas. Entonces me pareció sumamente significativo y charlábamos acá con nuestras compañeras que justamente esto, digamos, el foco, las chicas lo pusieron en estos conceptos matemáticos, pero también lo podíamos poner en cómo estas intervenciones hacen al aprendizaje colaborativo. O sea, podría ser como espiar otra cosa en una misma clase. Así que nada, por eso quería sumar esto. Agradezco obviamente la propuesta de las chicas, la valentía de presentarlas también. Y bueno, nada, muy lindo todo lo que compartieron, muy organizado aparte. Gracias, Lau. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno. Sí, Valeria. No se te escucha. No te escuchamos. No te escuchamos. No sé si estás muteada, pero no te veo muteada. No. A ver ahí. Un ruidito hizo. No. Creí que era Valeria. No. No. Sí, Escribió. claro. Bien. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Hasta que Valeria escriba por el chat. Para tapar el bache. Sí, Graciela. Hola, buenas tardes. Viva la educación pública, por supuesto. Cómo también en este ejercicio de las puestas en común, los estudiantes van ganando confianza en sí mismos y cómo desde la intervención docente les vamos dando más palabras para que puedan poner ellos, porque, bueno, la matemática tiene lamentablemente un estigma y un imaginario en la sociedad de un deber ser de cómo es una clase de matemática, y los chicos lo aceptan como algo, un mandato dado, y no se animan a hablar, participar, y ni siquiera se habilitan a creer en ellos mismos, en esto de decir, yo puedo, yo aprendo. Y por medio de una pequeña intervención, sea de los compañeros en esto del trabajo colaborativo, como decían mis colegas, o de la docente o el docente, descubren un mundo. Entonces la satisfacción que logramos que nuestros chicos tengan es gigante. Así que, bueno, me encanta. Felicitaciones. Y esto de no tener miedo a equivocarse también, ¿no? En que, aunque esté mal, eso habilitó una discusión y habilitó otra estrategia, comparar estrategias, sí, el tratamiento del error, ¿no?
y se va generando eso, ¿no? El animarse a participar sin estar seguros o seguras que la estrategia está bien. Sí, perdón, esto del error, el error que evidencia algo, el error como estado de saber, el error que evidencia algo que sé porque por eso me equivoqué de esa manera y no de otra. El error es como un momento de la construcción, no como algo que me inhabilita a hablar, digamos. Y le permite a la docente también ver por dónde, en qué me apoyé, porque para responder, para equivocarme así, en algo me apoyé, tampoco fue del aire. Entonces, tanto los docentes como los estudiantes, digamos, me parece que eso de pensar el error como un amigo, claro, no como algo a superar. Sí. No es, bueno, ya te va a salir bien. No importa siquiera si me va a salir bien. Importa qué aprendo de esto que estoy pensando ahora. Porque hay conocimientos puestos en juego también, ¿no? Exacto. Aunque no esté del todo bien una estrategia, no esté bien, pero hay pensamiento, hay construcción, claro. Sí. Creo que Flavia tiene la mano levantada. Flavia. Sí, buenas tardes para todos. Hola. Soy profe de secundaria. Soy profe de segundo, tercero, cuarto y sexto año. Sexto año, bueno, este año evité trabajar con fracciones para poder centrarme en otros contenidos, porque si no era un déjà vu. Y bueno, este año empiezo con segundo, así que el año pasado me costó bastante con tercer año de secundaria, y dije, no, este año me voy a... Trato de hacer juegos o acertijos, pero no, dije, este año estoy buscando material, profes, así que me encantaron las cosas, por eso preguntaba lo de las tarjetas, porque no... sé que mis compañeras sacaban de internet, pero quería así algo como más específico, que no sabía que estaban. Lo voy a buscar. No sé si en el ABC. Fíjate en el chat que pasaron un link con las cartas. Sí, entré, sí, gracias. Pero pensé por ahí después en otro lado. Después, bueno, eso nada más, estoy buscando material, buscando para, pues ya ven, en secundaria también, cuesta mucho. Sí, sí. A mis alumnos de cuarto año les había dicho este año con sistema de ecuaciones, preguntas. En una clase ya ya vimos problemas, ya validamos, era una clase de ejercitación más bien. Y hice unas preguntas. Me dijeron, profe, esto no es matemática. Lo tienen reinstalado, que escribir no es matemática. Y, o sea, como que pensar no es matemática. Por eso, así que, bueno, estoy muy contenta que estoy en un grupo que pensamos más o menos, bueno, reafirmar mis ideas y que también sacar unas ideas, que está buenísimo. Muchas gracias por compartir. Gracias, Flavia. Valeria escribió lo que quería decirnos. Ahí. Bien. Sí, Valeria habla de la incertidumbre, es lo que dijimos antes, ¿no? Ante una estrategia no anticipada, y si es más compleja entender las ideas de los chicos y las chicas, cuesta a veces, ¿no? Perderle miedo a nosotros docentes, ¿no? En plantear problemas abiertos, más de una estrategia, y nos desafía a nosotros también a veces, ¿no? A entender producciones. Sí. Eso del miedo es un montón, ¿no? Esto de dejar como animarse a que no esté todo controlado, digamos, que no pasa nada, ¿no? O sea, estamos pensando juntos, estamos jugando, como capaz que yo porque soy de inicial y vengo con estas cosas, pero vamos a jugar con todo esto, a ver qué sale, qué pasa, qué puede pasar de malo, digamos, saquémonos de encima ese peso de que matemática. ¿Por qué pasa con matemática y no con otras cosas? Y porque lo construimos de esa manera. Bueno, y si lo construimos, lo podemos deconstruir también. Tanta cosa que estamos deconstruyendo. Vamos a meterle las manos a esto también. A ver si dura. Y no otras cosas, como otras cosas que espero que vuelvan de las que se están yendo últimamente. Ahí nos
pidieron la presentación y la pasé en el chat, ¿sí? Ahí tienen el enlace a la presentación. Y por ahí agregar cómo esto, a posteriori a nosotras que lo llevamos adelante, nos marca nuestras prácticas. Porque esto hay un antes y un después. No volvemos a las aulas con las mismas armas, con las mismas estrategias. Nos genera algo distinto, nos para en otro lugar y nos abre otras puertas. Por lo menos creo que nos vimos atravesadas por esto. Ahí dejé el mail porque veo que hay mucha gente en formación docente también. Si nos habilitan las chicas a compartir la transcripción entera o las producciones enteras, se lo pasamos, si lo quieren trabajar en algún profesorado. Es re interesante este material. Ya le dijimos a los colegas nuestros del seminario de racionales que tomen estas producciones, ¿no? De los grupos. Ailín, ¿cómo estás, Ailín? Buenas, ¿qué haces, Rodo? ¿Todo bien? Todo bien. Primero, espectacular. Los trabajos de investigación para mí son lo mejor que tiene el UNIPE, al menos al docente entrar al mundo de la investigación es espectacular. Dos cositas. ¿Sheila se dice en la 19 del 11? Así es. Te toca conmigo este año. Después te voy a encontrar, después te voy a contactar. Un gustazo va a ser, ¿eh? ¿Cómo? Eso va por privado. Y después pensaba en cuando comentaban sobre cómo esto hace al ser docente, y digo, qué distinto habría sido plantear el juego, pero decir, bueno, te doy estrategias y el juego es para ponerlas en práctica, a diferencia de te doy un juego para que veas qué estrategias tenés disponibles. Y digo, ahí hay como... Claro, invertir el orden. Una concepción muy grande de qué es enseñar matemática. Es una diferencia muy sutil. Un compañero por ahí preguntaba, ¿y nadie lo pasó a decimales para hacer la comparativa? Y digo, bueno, qué distinto sería dar estrategias y que el juego solamente sea practicar las estrategias que dar un juego para ver qué estrategias hay. Solo eso. Y sí, sí. Espectacular, gracias por la presentación. Igual la diferencia no es sutil, ahí es trascendente, es importante esa diferencia, ¿no? Primero doy las técnicas de comparación y después uso el juego, o al revés, uso el juego y construyo esas técnicas para comparar, ¿no? Es re distinto, ¿no? Eso habla de un enfoque de enseñanza también, ¿no? Tal cual. ¿Y alguien más? Carolina. Carolina. Y buenas tardes. No, brevemente, que sería muy valioso si habilitan compartir las producciones, fundamentalmente para trabajarlo en profesorados. Y nada, sintetizar un poco, me quedo pensando muchísimo en esto, ¿no? En lo posible, porque a veces, fundamentalmente en formación docente, es como que, bueno, no, pero las dificultades, pero no es posible, ¿no? Y queda como esa lectura y realmente sintetizar la claridad de la presentación, lo que pudieron lograr, y bueno, me llevo eso, ¿no? Como que desde el argumento teórico que uno tiene, decir qué bueno que realmente es posible la democratización de la enseñanza de la matemática en las aulas. Nada más. Sí, enfatizo esto de que las dos experiencias fueron en escuelas públicas y en zonas muy desfavorables, además, no es que fue en Palermo, no sé, en el Bajo Flores, ¿sí? Entonces romper ese prejuicio también, ¿no? Esto no se puede trabajar en la escuela pública porque es muy difícil, ¿no? En romper ese preconcepto. Yo quiero sumar algo a lo que decía Sheila y Carolina, ¿no? Con un poco de esto de también cambiamos nuestra mirada. Está un poco esto de, ay, pero no, con este grupo, no, con lo que me interrumpen. Bueno, las condiciones que tenemos son estas y siempre para los docentes, o la mayoría de las veces, son desfavorables. Bueno, con esto que tengo, ¿qué voy a hacer? Porque este grupo que tengo, sea lo que sea, tiene que irse con algún conocimiento. No puede irse en diciembre como entró en marzo, ¿no? Como también esto nos lleva, este rol nuevo nos lleva a mirar diferente nuestra práctica. Flavia. A continuación de lo que decía Constanza, yo tenía un grupo el año pasado, bueno, el anterior también,
que eran los chicos, tengo 2 cuartos en el mismo colegio y decían, no, andate con este cuarto, con él, que yo hago salidas educativas. Todos los años hago con el curso, aunque sea una salida, hacemos. Y me decían, no, pero andate con las mismas profes de otras materias, con este curso no te vayas porque ya sabes cómo son. Y yo le digo, no, pero el año pasado también algunos chicos eran así muy revoltosos, que hablan fuerte, muy fuerte. Y los fuimos a la UBA, a la Feria de las Ciencias, y después fuimos a la Universidad General Sarmiento, a la fiesta de Pi. Y entonces, bueno, los llevé, se portaron re bien, les interesó, vinieron súper entusiasmados. Después para la feria de fin de año hicimos un escape room, que se habían enganchado con lo que vieron en la universidad. Así que eso también. Yo siempre animo a todas las profes de la escuela a que hagan salidas educativas con los chicos. Y muchos me dicen, no, Flavia, ¿vos cómo haces? Y a mí me gusta, porque los chicos se portan re bien y vienen súper entusiasmados. Bien. Bueno, gracias, Flavia. Bueno. ¿Te parece? Vamos cerrando porque... ¿Les parece? Hacemos el cierre. Gracias por participar y escucharnos y las intervenciones de ustedes. Fue muy lindo todo. Gracias. Gracias a todos y todas. Gracias. Por la escucha. Gracias. Chau, chau. Chau.